Paz de Cristo, bienvenidos a nuestra escuela de discipulado. Y en este día nos toca la lección número 8. Estamos en el nivel 1, nacer, y la lección número 8, que se llama la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues bienvenidos y vamos a entrar a la lección de hoy y vamos a hablar de quién es Jesucristo en esta lección. Vamos a orar y le vamos a presentar al Señor esta enseñanza. Gracias te damos, Jesús, porque tú eres bueno. Gracias porque nos has dado un día más de vida. Señor Jesús, venimos delante de ti para que nos ayudes a estudiar tu palabra a través de esta enseñanza, que nos des un espíritu de revelación, entendimiento para saber y entender que tú eres Dios, que tú eres el único y verdadero Dios. Te pido, Jesús, que esta enseñanza sea de edificación para todos aquellos que la vean. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a ver aquí las preguntas que vamos a contestar hoy. Vamos a ver las preguntas que vamos a estar contestando hoy a través de esta lección. Una vez más, la lección se llama la divinidad de Jesucristo. Las preguntas que vamos a contestar hoy son: ¿quién es Jesús? ¿Es un profeta solamente o es Dios mismo? Entonces, con la ayuda de Dios vamos a tratar de contestar estas preguntas hoy. Una lección muy importante, ¿no? de discípulo aprender pues, quién es Jesús. Son muy importantes saber quién es Jesús. El texto para memorizar está en Isaías 9:6. Dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aquí nos está el verso, nos dice que un niño nos es nacido. Este niño obviamente está hablando de Jesús, que iba a nacer. Y lo describe aquí de diferentes maneras, pero veamos ahí una de las descripciones de este niño, de Jesús, es Dios fuerte. Aquí vemos que Jesucristo es Dios, ¿no? Es el Dios fuerte. Muy bien. Vamos a seguir adelante aquí. Que voy a seguir el estudio y las notas de este estudio. Voy a poner el enlace debajo del video para que, si gusta, puede hacerle clic al enlace y va a tener las notas ahí en la pantalla. Punto número 1, la introducción. En esta lección, como he mencionado, vamos a hablar de quién es Jesús. Vamos a contestar la pregunta: ¿quién es Jesús? Punto número 2, la identidad de Jesús. En alguna ocasión, Jesús preguntó en Mateo 16:13. Él hizo una pregunta. Y la pregunta que Jesús hizo fue: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús hace una pregunta aquí porque él quería saber a ver qué estaban diciendo los demás de él. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, en el mundo, él enseñó, predicó, hizo milagros, sanó, predicó acerca de la salvación, el reino de los cielos.
Y en una ocasión él le preguntó a los discípulos esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él quería saber qué es lo que las personas qué es lo que las personas pensaban de él, que si él era un profeta o era un buen hombre o quién era. Y vemos aquí la respuesta de Pedro. Aquí Mateo 16, 16 al 17. Y le contesta Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí vemos que el apóstol Pedro, él le contesta y le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y aquí Pedro está declarando algo muy importante, que Jesucristo es Dios. Cuando le llama el Cristo, cuando le dice: tú eres el Hijo de Dios. Aquí esta frase Hijo de Dios equivale a que Pedro estaba declarando, diciendo, contestando de que Jesús es Dios, de que Jesús es un ser divino, de que Jesús no era un hombre solamente, no era humano solamente, sino que Él era Dios. Y vemos que Jesús le dice: bienaventurado eres, favorecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Él tuvo esta revelación, este entendimiento, que Jesús era Dios. Acuérdense que no todos los que escucharon a Jesús cuando Él estuvo aquí, no todos los que lo vieron, creyeron en Él. No todos creyeron que Él era Dios. Por eso fue crucificado. Los fariseos, los sacerdotes de esa época no creyeron que Él era Dios. Y por eso lo crucificaron. Pero aquí vemos que Pedro tuvo un entendimiento espiritual. Dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro recibió una revelación de quién era Jesús y pudo entender que Jesús era más que un hombre simplemente, era más que un hombre que predicaba y enseñaba, sino que él pudo entender: este es el mismo Dios en forma de un hombre. Entonces solamente Dios nos puede revelar esta, eh, eh, esta verdad que es muy, muy importante que la tengamos nosotros eh, firmemente establecido en nuestros corazones. Aquí en estos versos que acabamos de leer, comienza la revelación más grande de Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cristo equivale a Mesías, y Mesías significa ungido. Entonces, aquí Pedro estaba diciendo que Jesucristo era el Mesías. Él era Jesucristo era el ungido. Y Israel, los judíos, estaban esperando al ungido de Dios por largo tiempo. En las profecías, a los profetas habían profetizado de que iba a venir un Cristo, un Mesías, un ungido, iba a ser rey de los judíos, iba a establecer su reino. Y entonces los judíos estaban esperando, porque ellos estaban bajo el gobierno romano. Entonces ellos estaban esperando que llegara el Mesías, que llegara un rey, para que los librara y ellos pudieran estar bajo el reinado de este
Mesías, que los iba a ayudar, los iba a salvar. Entonces, es lo que ellos estaban esperando. Entonces, cuando llega Jesús, aquí en esta declaración que hace Pedro, Pedro pudo darse cuenta y entender que el Mesías, el que estaban esperando, el rey de los judíos, había llegado, y que Jesús era el cumplimiento de esas profecías que ellos ah, les habían enseñado. Y, por ejemplo, en Juan 1:41, Andrés exclamó y dijo, hemos hallado al Mesías. Natanael dijo a Jesús, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esto se encuentra en Juan 1:49. Entonces estamos viendo aquí que los discípulos de Jesús tuvieron un entendimiento más allá de las otras personas. Pudieron ellos ver en Jesús un Mesías, un Rey, el ungido, una persona muy especial. Pudieron ver en él que él era este Dios, este Rey que venía a salvarlos. Vamos a leer aquí en Juan 4:25-26, donde vemos el ejemplo de la mujer samaritana. En una ocasión Jesucristo habla con una mujer samaritana, y esto es lo que ella le dice. Juan 4:25-26. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Entonces vemos aquí que ella también estaba esperando que llegara el Mesías, que llegara Cristo. Luego ella dice, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces esta mujer estaba esperando al Mesías, estaba esperando a este Cristo. Y cuando ella le dice esto a Jesús, Jesús le dice, pues yo soy el Mesías, yo soy el que has estado esperando. Entonces él ahí le está declarando, le está diciendo, le está revelando a esta mujer samaritana que su espera ha llegado a un fin, porque lo que ella estaba esperando, este Mesías estaba ahí y ella estaba hablando con el Mesías. Entonces Jesús abiertamente se declaró como el Cristo y el ungido de Dios que iba a venir al mundo. Como veremos a continuación, el ungido o Mesías no era otro que Dios mismo viniendo en carne para liberar a los judíos de la opresión y ser rey sobre ellos. Entonces este Mesías, este ungido de Dios, iba a ser Dios mismo, que iba a venir, o que llegó, o que vino en forma de un hombre. Vamos a leer Isaías 9:6 otra vez, rápidamente. Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí vemos, como dije anteriormente, que aquí está llamando a este niño, a Jesús, le llama Dios fuerte. Pero aquí nos da una indicación muy directa de que Jesús es Dios, Él es el Dios fuerte. Él es el Padre eterno, Jesús es el Padre, Jesús es el príncipe de paz, Jesús es admirable, Jesús es el consejero y Jesús es el Dios fuerte.
Entonces, en este punto número 3, queremos nosotros afirmar esto y enseñar que Jesús es Dios manifestado en carne, ¿no? Que este Mesías que vino, que llegó, es el mismo Dios, el creador del universo, pero en forma o manifestado como un humano, como un hombre. Es lo que vimos ahí en Isaías 9:6, que este niño es Dios. Vamos a ver Mateo 1:21 al 23. Mateo 1:21 al 23. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, aquí estamos viendo que está hablando de que Jesucristo iba a ser llamado Emmanuel. Y esta palabra, este nombre Emmanuel, significa Dios con nosotros. Entonces, estos versos se refieren a que Dios es espíritu, Dios no se ve, pero la profecía había dicho que su nombre iba a ser Emmanuel, y eso significa Dios con nosotros. Entonces, cuando Jesús viene, cuando Dios viene en forma de un hombre, y habitó, y vivió, nació, creció, vivió como un hombre, este hombre es Dios, ¿no? Este hombre fue Dios, Dios con nosotros. Entonces, cuando Jesucristo estaba caminando sobre la tierra, eh, estaba Dios con nosotros, con la humanidad. Este Dios invisible se hizo visible para que pudiera Él, a través de esta manifestación, traer la salvación al ser humano. Tenía que humanizarse. Entonces, Emmanuel quiere decir con nosotros Dios, o Dios con nosotros. Jesucristo es Emmanuel, Jesucristo es Dios, Dios con nosotros. Vamos a seguir aquí con el punto número 4 de la lección. El Padre y el Hijo son el mismo. El Padre y el Hijo son el mismo. Juan 17:1. Juan 17:1 dice de la siguiente manera. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En esta escritura, a veces, al encontrarse algunos con estos versos bíblicos, muchos han identificado a Jesús como una persona separada del Padre, o un segundo Dios, o la segunda persona de una Trinidad. Pero lo que la Biblia realmente establece es que en Jesucristo se mezclaron de forma perfecta e incomprensible los atributos divinos y la naturaleza humana. Entonces, este verso, Juan 17:1, a veces las personas lo leen, lo podemos leer algunos, y ahí ellos dicen, bueno, pues aquí estamos viendo a dos diferentes personas, el Hijo y el Padre, son diferentes personas. Y se ha usado el término la Trinidad, que Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la doctrina de la Trinidad
hace una separación de personas, que Jesús es una persona y el Padre es otra persona. Pero si estudiamos bien la Biblia, pues nos vamos a dar cuenta que el Padre y el Hijo son el mismo Dios. Es el mismo Dios y que el Hijo y el Padre eh, es lo mismo. Y vamos a ver esto en los versos. La Biblia designa a Jesús como hijo de hombre o hijo de Dios, pues por parte de María, en cuyo vientre tomó forma de hombre, él era humano, pero por parte del Espíritu Santo que lo engendró, él era divino. Entonces Jesucristo tenía un lado humano, porque nació de una mujer, María. Entonces Jesús era humano, era un hombre, pero también a la misma vez tenía Jesús un lado divino. Él era divino porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí los dos, ah, las dos formas en Jesús, una forma humana y una forma divina. Entonces Jesús es ambos. Él es divino, Él es Dios, pero también Él fue un hombre. Entonces no son dos personas diferentes, es el mismo Dios que se humano, se hizo carne. En su divinidad Jesús es Dios, pero en su humanidad Él es hombre. En su divinidad Jesús es el Padre, pero en su humanidad Él es el Hijo. Entonces estos títulos, Padre, Hijo, cuando se refiere a Dios como Padre, estamos hablando de su divinidad, a Dios en forma de espíritu. Pero cuando nos referimos a, a, a Jesús como el Hijo del Hombre, estamos hablando de su aspecto natural como un ser humano. Entonces, en su divinidad Jesús es el Padre, pero en su humanidad Él es el Hijo. Entonces, cuando vemos ahí que habla del Hijo, el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, o que Jesús es el Hijo, está hablando, este título Hijo se refiere a Dios como un ser humano, un ser humano. Y esto hay que definirlo bien y entenderlo bien, que la palabra hijo se refiere a un Dios, pero que ha tomado forma de un hombre. Y cuando hablamos del Padre, estamos refiriéndonos a un Dios en forma de espíritu. En su divinidad Jesús es el espíritu, en su humanidad es carne, Él es humano. Vamos a ver aquí la escritura en Juan 10:30 y otros versos que podemos nosotros leer. Aquí en Juan capítulo 10, verso 30 dice, yo y el Padre uno somos. Aquí Jesucristo está diciendo que Él y el Padre son uno, que Él es el mismo, que no hay dos personas, sino que hay un mismo Dios. Y Jesús está diciendo, yo y el Padre somos iguales, somos uno. Uno. ¿Por qué? Porque simplemente Jesús es un ser humano y un ser divino al mismo tiempo. Juan 14, 6 y 7 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis
visto. Entonces aquí Jesús dice que si conocemos a Jesús, también vamos a conocer al Padre. Porque Él es el Padre. Jesús es el mismo Padre. Una vez más, cuando hablamos del Padre, estamos refiriéndonos a Dios. ¿Quién es el Padre Celestial? Es Dios. Entonces Jesús está diciendo, si me conocen a mí, y Él está hablando a los que estaban ahí en su época, que lo vieron cuando Él estaba en la tierra. Si ustedes me conocen a mí, pues van a conocer al Padre, van a conocer a Dios, porque yo soy el mismo, yo soy Dios. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Entonces aquí Jesús está diciendo, cuando ustedes me están viendo a mí, están viendo a Dios, están viendo al Padre. Somos, yo y el Padre uno somos. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el Padre, yo soy el Padre. No hay dos personas diferentes. Yo soy el mismo Dios, yo soy el Padre y yo soy el Hijo a la misma vez. Entonces Jesús estaba tratando de explicarle a las personas esto. En Juan 14, verso 9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Jesucristo está demostrando que cuando lo veamos a Él, cuando conozcamos a Él, estamos conociendo al Padre. Al Padre. ¿Quién es el Padre? Es Dios. Jesús está diciendo, yo soy Dios, yo soy el Padre. Somos uno somos. Juan 10:30. Y entonces, una vez más, no es dos personas diferentes, es un mismo Dios tomando diferentes formas o manifestaciones. Se manifiesta como un ser humano, pero también Él sigue siendo el mismo Dios que es espíritu. Este Dios que es espíritu se humanó, se hizo un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué tomó un cuerpo humano Dios? Porque un cuerpo humano puede morir y un ser espiritual no. Entonces, para que Él pudiera morir por nosotros, Dios tomó un cuerpo humano, se humanó, y así Él pudo morir en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a leer otra escritura en Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, aquí se refiere a Jesús, está diciendo que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Aquí dice que Jesucristo nos purificó de nuestros pecados, que Él mismo, por medio de sí mismo, entonces Dios mismo, en forma de un hombre, nos purificó a través de su humanidad, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Tenemos nosotros una purificación, un perdón de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él mismo, el Padre, Él mismo, este mismo Dios, este mismo Padre, Él mismo tomó forma de un hijo y murió por nosotros y nos purificó. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra. La palabra diestra significa un lugar de poder, un lugar de exaltación, un lugar de honra, de autoridad. Entonces Jesucristo se sentó
a la diestra de la majestad en las alturas. No está hablando de algo físico, de que se haya sentado, que se haya sentado físicamente. Está hablando del término diestra, que se refiere a una posición alta, una posición de gloria, de exaltación. Entonces, Jesucristo es el Padre, es lo que estamos viendo con estas escrituras. Punto número 5, Jesucristo es el Espíritu Santo. Vamos a ver que Jesucristo es el Espíritu Santo. Una vez más, no es el Espíritu Santo una persona distinta, sino que Jesús, vamos a ver con las siguientes escrituras, que Jesús es el Espíritu Santo. Vamos a leer aquí en Efesios 4 y 5. Y otras escrituras. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Aquí en esta escritura en Efesios vemos que existe nomás un espíritu, no hay dos o tres, es un mismo espíritu. Hay solamente un Señor, una fe y un bautismo. En Juan 13:13 vemos esto: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Aquí Jesucristo dice que le han llamado maestro y Señor. Y él dice, eso está bien. Está bien que me llamen maestro, está bien que me llamen Señor, porque yo soy, yo lo soy. Entonces sí, me pueden llamar Señor, porque yo soy el Señor. Y luego en 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí en este punto número 5 estamos diciendo que Jesús es el Espíritu. Y aquí vemos esto, en 2 Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. El Señor Jesucristo es el Espíritu. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu. Él es el Señor. Hay un Señor. Y este Señor es Jesús. Y aquí vemos en este verso 17 que el Señor es el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo y Jesús es el mismo, es lo mismo. Jesús dice, yo soy el Espíritu Santo. No son dos personas diferentes. Es un mismo Dios en forma de Hijo, en forma de un hombre y también en forma del Espíritu Santo. Un mismo Dios tomando diferentes formas, diferentes manifestaciones. Juan 14, 16 al 17. Lo vamos a leer. Dice Juan 14, 16 al 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad, el Espíritu, hemos visto nosotros en otro verso que Jesucristo, Jesús, el Señor es el Espíritu, y que este Espíritu iba a morar en nosotros y estará en vosotros. Entonces Jesucristo estaba diciendo que Jesús mismo iba
a estar en nosotros, pero no en una forma humana, ¿verdad? Porque un humano no se puede meter adentro de otro humano. Entonces Jesucristo lo que pasó es que Él, en forma de espíritu, su espíritu, el Espíritu Santo, Él viene y mora en nuestros corazones. Por eso a veces escuchamos la expresión, Jesucristo está en mi corazón, Jesucristo mora en mí. Estamos hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el mismo Jesús, porque Jesús es Dios. Y tenemos nosotros esta promesa de Dios que podemos nosotros recibir el Espíritu Santo y puede morar adentro de nosotros. Ante la afirmación equivocada de que Dios es tres personas, cabe preguntarse si el Padre es una persona, el Hijo otra y el Espíritu Santo otra, ¿cuál de los tres habita en nosotros? ¿De cuál somos templo? Pablo dice en 2 Corintios 6:16 que somos templo de Dios. En 2 Corintios 13:5 dice que somos templo de Cristo. Y en 1 Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿habitan tres personas distintas en nosotros? De ninguna manera, de ningún modo. La conclusión correcta y natural es que los tres son el mismo y que Jesús, además del Padre, es también el Espíritu Santo. Punto número 6. Jesucristo es el único y verdadero Dios. Isaías 52:6. Vamos a leerlos. Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Aquí se está refiriendo a Dios en el Antiguo Testamento, que Él estaba diciendo que Él iba a estar presente, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Él estaba diciendo que Él iba a venir y estar presente en forma de un hombre, como un humano. Entonces cuando Jesucristo nace y Él está presente, Emmanuel, con nosotros Dios o Dios con nosotros, ahora estamos viendo que este mismo Dios, el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, se hizo presente en una forma corporal, una forma física. Y este verso nos enseña esto, de que Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. Es un mismo Dios tomando diferentes formas. Por ejemplo, un hombre puede ser un padre si tiene hijos, pero ese mismo hombre puede también ser un hijo, y es un hijo. Entonces vemos como nosotros como personas y seres humanos, una persona puede tener diferentes roles, papeles en su vida. Una mujer puede ser abuela, puede ser madre y puede ser hija. Un hombre igual. Un hombre puede ser un abuelo, puede ser un hijo, puede ser un padre, pero no son tres personas diferentes. Es la misma persona, pero con diferentes funciones, diferentes papeles que ha desarrollado en su vida. Y es igual con Dios. Hay un Dios, pero Él ha tomado diferentes formas, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Pero no son tres personas diferentes, es un mismo Dios en diferentes formas.
Vamos a leer aquí en Juan 20, 26 al 28. Juan 20, 26 al 28. Vamos a regresar aquí. Y Juan 20, 26 al 28 dice lo siguiente. Estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí en esta escritura dice que cerraron las puertas, estaban los discípulos en un lugar, las puertas estaban cerradas y Jesús se desapareció en medio de ellos. Esto fue después de la resurrección. Cristo había resucitado. Estaban todos los discípulos reunidos y entra Jesús. Y luego a Tomás, que había dudado, le dice que ponga su dedo en sus manos para que pudiera él darse cuenta que este era Jesús el que había sido crucificado. Entonces metió su dedo en las manos de Jesús, la metió en el costado y así Tomás pudo creer que Jesucristo había resucitado, porque él no creía que Jesucristo había resucitado. Entonces él tuvo que ver las marcas de los clavos, tuvo que ver los hoyos, el hoyo de su costado, metió su dedo, ¿no? Y así se dio cuenta. Y cuando él se da cuenta, él hace esta declaración, Señor mío y Dios mío. Vemos que Tomás se refiere a Jesucristo como Dios. Tú eres Dios, tú eres un ser divino, tú eres el Dios omnipotente, poderoso. Pues Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Espíritu Santo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí se refiere a Jesucristo como Dios. Toda la Biblia directamente nos enfatiza esta verdad, que Jesús es Dios. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces Jesucristo no es una segunda persona de la Trinidad, no es algo menor, Él es Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas. Tito 2:13 nos dice algo muy similar, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gran Dios y Salvador. Aquí se refiere a Jesucristo y le llama Dios y Salvador. Jesucristo es nuestro Dios y Jesucristo es nuestro Salvador. Primero en Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, el verdadero. Cuando estamos en Jesús, estamos en el verdadero, en la verdad. No hay otra doctrina, no hay otra creencia que podamos nosotros decir que es la verdad. Solamente Cristo es la verdad. En su Hijo, Jesucristo. Una vez más, Dios en forma de un hombre fue referido como hijo.
fue llamado hijo, en su Hijo Jesucristo. Pero a veces cuando escuchamos el término hijo y padre, a veces uno dice, pues son dos. No, no son dos. La palabra hijo se está refiriendo a Dios en su humanidad, a Dios en forma de nombre, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Entonces, el Hijo Jesucristo, Él es Dios y la vida eterna. Sin Jesús no hay vida eterna. Para ser salvos, para obtener la vida eterna, necesitamos estar en Jesús, creer en Jesús. Y finalmente, finalmente, creo que tenemos. Vamos a leer Colosenses 2, 8 al 10. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo. Aquí nos dice la palabra que tengamos cuidado de no ser engañados con filosofías sutilezas que siguen tradiciones humanas. Hay filosofías, hay enseñanzas, hay creencias humanas que personas se han inventado, enseñanzas, religiones. Por eso tenemos tantas religiones. Son tradiciones humanas y son principios de este mundo. No vienen del cielo, no vienen de Dios. Hay mucha religión, mucha enseñanza falsa doctrina, que enseñan que Jesús no es Dios, enseñan que no necesitamos la salvación. Y hay una infinidad de creencias que desvían al ser humano de la verdad, que es Jesucristo, y que en Jesucristo hay salvación. Entonces la Biblia nos advierte que tengamos cuidado y no seamos engañados. Dice que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Si no va de acuerdo con Cristo, lo que alguien está enseñando, predicando, está siendo engañado. Es una tradición humana, es una filosofía humana y no es la verdad de Dios. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, una vez más, algunos van a argumentar y enseñar que Jesucristo no es Dios. Y aquí dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, en forma física. Habita, ¿qué habita en Cristo? En una forma humana, corporal, física, toda la plenitud de la deidad. Deidad quiere decir Dios, divinidad, deidad. En Cristo habita todo lo que es Dios, habita Dios. Dios está en Cristo porque Cristo es Dios. Y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. En Cristo recibimos esta plenitud. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay salvación fuera de Jesucristo. Hay muchos nombres, hay muchas creencias, dioses, ídolos, falsedad, pero la Biblia nos enseña y nos dice que para obtener la salvación solamente hay un nombre que salva y ese nombre es Jesucristo. Solamente hay uno. Entonces hay que poner nuestra confianza, nuestra fe, creer en Jesucristo para ser salvo y seguir a Jesús, entregar nuestra vida y nuestro corazón a este Dios que es Jesucristo. Muy bien. De ahí terminamos hoy con la lección, donde hemos nosotros hablado de
quién es Jesús. Él es Dios. Él es un Dios que Dios es espíritu, se emanó, se hizo hombre, y a través de su humanidad, Él murió por nosotros, dio su vida por la humanidad, y tenemos nosotros salvación. Y por eso su nombre es sobre todo nombre, y hay salvación a través del nombre de Jesucristo. Por eso también está la importancia del bautismo en agua, el bautismo en el nombre de Jesús. Y este tema del bautismo lo vamos a ver más adelante. Así terminamos y le damos gracias al Señor por esta enseñanza y nos vemos con la ayuda del Señor en la próxima lección. El Señor los bendiga a todos.